Tenemos hoy al señor Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos es miembro del partido Unidad Social Cristiana, tiene una maestría en Comercio y Política Pública en la Universidad George Mason y ha sido comentarista cuando trabajaba en el Instituto Cato, pues desde el Tiempo y el Comercio de Colombia y de Perú hasta la BBC, CNN, Bloomberg y Al Jazeera, entre otros medios. Don Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio, y gracias por invitarme. Un gusto. Hemos tenido en los últimos 7 días a don Elian Villegas, a don Rodrigo Arias, a don Eli Feinsack, a don Denis Meléndez. Ayer tuvimos al señor Jenkins de la Unión de Cámaras y hoy queremos también pues conocer la opinión de un miembro del Partido Unidad. ¿Cómo recibe ya la propuesta? Ha sido más que analizada, pero ¿cómo la recibió usted cuando la conoció hace una semana, don Juan? Sorpresa, puesto que aun cuando esperaba que esta propuesta iba a estar muy decantada del lado de los impuestos, no esperaba una proporción de 80-20, como la que planteó el gobierno. En los primeros 2 años de ajuste fiscal se plantea que el 80% de la consolidación fiscal de 6 puntos porcentuales sería aumento de impuestos y únicamente un 20% contención del gasto. También me resultó sorpresiva, puesto que es delirante, es fantasiosa en sus proyecciones. Vea usted, don Ignacio, la propuesta plantea que el próximo año y en el 2022 el gobierno recaudará por concepto de nuevos impuestos 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ninguna reforma fiscal en la historia de Costa Rica, ni cuando se introdujo el impuesto al valor agregado, ni cuando se aumentó el impuesto de ventas del 10 al 15%, y podemos repasar toda la historia reciente de reformas fiscales en Costa Rica, ninguna reforma fiscal ha logrado recaudar más de 1.5% del PIB en un año. Esta reforma plantea recaudar más del triple en una economía que ha sido diezmada por la mayor contracción económica que hemos experimentado en 40 años. Eso simplemente hace que esta reforma sea fantasiosa, este planteamiento sea delirante y debería levantarnos alarmas sobre la seriedad del gobierno a la hora de plantear esta propuesta tal como está. ¿Se han establecido ya contactos con el Partido Unidad para conocer las propuestas de ustedes por parte del gobierno, don Juan Carlos? Bueno, yo estoy aquí hablando en capacidad personal, obviamente soy un miembro activo del Partido Unidad Social Cristiana, pero habría que consultar a las autoridades como el Comité Ejecutivo Nacional y la fracción legislativa por las propuestas que se han planteado, y se han planteado propuestas en la dirección de consolidar las finanzas estatales en caso de gasto, en caso de pensiones, en caso de transferencias, etcétera. Yo creo que necesitamos propuestas y ajustes todavía más agresivos a los que se han puesto sobre la mesa por parte de los distintos actores políticos. Ciertamente la opción de no hacer nada no es una opción. La pregunta que tenemos que hacer es ¿dónde va a recaer el dolor del ajuste fiscal que necesitamos? ¿Sobre un sector privado que ha sido brutalizado por una pandemia o sobre un sector público que continúa disfrutando de muchos privilegios, de muchas gollerías, de muchos abusos y que no ha recibido ningún tipo de ajuste durante esta crisis? ¿Cómo se debería balancear la propuesta del gobierno? Porque pareciera inevitable, no sé cuál es su opinión, me gustaría conocerla. Me parece inevitable que se deberán establecer pues impuestos para recoger dinero ante la situación en la que está el Estado. Esta es la situación. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional brinda un sello de garantía que tranquiliza a los mercados, tranquiliza a los tenedores de bonos, tranquiliza a potenciales compradores de bonos allá afuera. Entonces, una vez que entremos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso nos da un tanque de oxígeno para poder acceder a mayor crédito en el extranjero, y eso es lo que a mi parecer busca el gobierno. Lo que el gobierno plantea es nuevos impuestos para salir de los compromisos que tiene para el próximo semestre, el primer semestre del 2021, y poder acceder a mayor endeudamiento externo en el segundo semestre y de tal forma entregarle las llaves de la casa incendiándose a la siguiente administración en mayo del 2022. Si nosotros acordamos un acuerdo, valga la redundancia, con el Fondo Monetario Internacional, podríamos tener ese espacio para un respiro, pero nos da chance de implementar reformas significativas del lado del gasto
que se pueden implementar con cierta celeridad. Vea usted, esta semana don Rubén Hernández, uno de los mejores constitucionalistas del país, publicó un artículo en La Nación donde explica cómo y por qué se puede implementar una reforma de empleo público que brinde ahorros significativos inmediatos, no a mediano plazo, no para el 2036, sino inmediatos. Está el tema también del salario escolar. Este año la Sala Constitucional falló de que el salario escolar es un aumento salarial diferido. Pues bueno, la regla fiscal, que es el rey de la República, establece que los aumentos salariales en el sector público quedan suspendidos hasta el tanto en el momento en que la deuda supere el 60% del PIB, que es un umbral que ya cruzamos este año. Entonces, técnicamente, se debería suspender el salario escolar para el próximo año y en los años venideros hasta que la deuda no baje el 60% del PIB. Tan solo el año próximo eso representa un ahorro de 150.000 millones de colones. El Banco Mundial ha establecido que unificar el sistema de compras públicas, un sistema de compras públicas unificado, representaría un ahorro de 0,8% del PIB. Y el mismo Ministerio de Hacienda ha dicho que es más incluso, que es 1% del PIB. Ahí tenemos una fuente adicional de más ahorros. Y el tema fundamental, el tema neurálgico, don Ignacio, es el tema de la renegociación de la deuda. Vea usted, la deuda del gobierno en este momento, el 80% es deuda interna, 20% deuda externa. Deuda interna, además, muy cara. Sí, de ese 80% de deuda interna, gran parte está en manos de las mismas instituciones del Estado, que le están cobrando al gobierno central tasas de interés del 9 y el 10%, lo cual es increíblemente alto, más en un contexto de una tasa de inflación de 0. Pues bueno, allá en los años 80, don Ignacio, Costa Rica se sometió a un proceso exitoso de renegociación de deuda externa. Lo lideró don Eduardo Lizano. Él anduvo en el Club de París, anduvo con otros organismos internacionales, anduvo con otros gobiernos, renegociando la deuda externa de Costa Rica, que fue un proceso que hizo que esa carga bajara de manera significativa. ¿Cómo es posible que hace 30 años renegociamos exitosamente la deuda externa del país y no nos estemos planteando renegociar la deuda interna con tenedores de oros que son mismas instituciones del Estado, que le están cobrando tasas al gobierno central del 9 y el 10%? Eso no está en la propuesta que planteó el Poder Ejecutivo y me parece que debería ser el punto de entrada, el punto de partida para cualquier programa de ajuste fiscal serio a partir del 2021. ¿Ve usted al gobierno en la actitud de escuchar todas estas opiniones, don Juan? No, y ahora acaba de ver un video bastante preocupante del ministro de la Presidencia, Prieto, en donde dice que esta es una propuesta que ya está sobre la mesa. No veo voluntad del gobierno de querer sentarse con los distintos actores. Lo cierto es que la única lógica que entiende el gobierno es el poder de los votos en la Asamblea Legislativa. Si ellos sienten que tienen los votos en la Asamblea Legislativa, y recordemos que el Partido de Acción Ciudadana únicamente tiene 10 votos oficiales, bueno, si ellos tienen el apoyo de otras fracciones, pues no creo que tengan interés en negociar esto con cámaras empresariales, con otras entidades de la sociedad civil. En el caso de su partido, ¿conoce usted la posición? Porque bueno, en el caso de la unidad, pues la fracción está dividida. El Comité Ejecutivo Nacional y la fracción legislativa emitieron un comunicado bastante contundente diciendo que no van a apoyar nuevos impuestos. Únicamente 2 diputados de la fracción no lo apoyaron, pero me siento bastante satisfecho por el hecho de que la fracción ha dicho que no va a apoyar nuevos impuestos. Ya lo hicieron al principio de esta administración, le dieron el beneficio de la duda al gobierno, el gobierno traicionó esa confianza y espero que se mantengan en esta tesitura. Ahora bien, me gustaría ver esa posición acompañada también de propuestas serias y ambiciosas de reducción del gasto como las que describí anteriormente. Don Juan, ¿cree que lo mencionaba hace un rato, vuelvo sobre el tema, ¿cree usted que es imperioso, que es deseable, que es necesario lograr un acuerdo con el fondo? Sin duda alguna, necesitamos un acuerdo porque es un tanque de oxígeno, eso calma los mercados. Podríamos hacer estos ajustes sin acuerdo con el fondo, pero los mercados ya no confían en la voluntad del gobierno, necesitan que haya un sello de garantía por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso nos daría cierto espacio de maniobra para poder hacer que el ajuste no sea tan brusco.
¿Cómo califica la actitud del gobierno de presentar este proyecto prácticamente sin consensuarlo con ningún sector político en ninguna medida? A mí me llama muchísimo la atención, puesto que estamos en una posición en donde propios extraños reconocen que esta es una coyuntura que se presta para un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo sobre reforma del Estado, la gran reforma del Estado que nos han venido prometiendo y que no nos plantean desde hace muchos años. Yo hubiera esperado que la naturaleza, la negociación de este acuerdo se hubiese dado en las últimas semanas, en los últimos meses, con los miembros de los partidos políticos, con las cámaras empresariales, de tal forma que cuando se presenta ya un documento al Fondo Monetario Internacional es producto de un consenso. Ahora tenemos una situación bastante extraña en donde se ha hecho pública la propuesta del gobierno. Propios y extraños han dicho que no la apoyan, tanto partidos políticos como cámaras empresariales, sindicatos y demás, y esto lo están viendo en el Fondo Monetario Internacional. Hasta el mismo exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, ha dicho que esta propuesta va a ser rechazada por el Fondo Monetario Internacional. Me preocupa y me pregunto cómo están viendo esto en Washington, porque sinceramente no es un proceso serio de planteamiento de una reforma fiscal como la que se quiere plantear por parte del gobierno. He hablado con varios sectores, empresarios y políticos, y no hay una clara hoja de ruta de negociación. Lamentablemente no. Lo que sí hay es un consenso, es en el tema de que no se quieren más impuestos, pero cómo partir de ahí y qué plantear sobre la mesa, parece que en eso no hay una reacción consensuada por parte de las cámaras empresariales, por parte de los partidos políticos, por parte de otros actores de la sociedad civil. Por eso es importante que a través de espacios como estos empecemos a tener una discusión sobre, bueno, ¿cuáles son las alternativas a más impuestos? La alternativa número uno, lo que debe ir de primero en la lista, es la renegociación de la deuda. Es un tema que es sentido común. Y si tomamos en cuenta que el 42% del presupuesto para el 2021 se va a ir al servicio de deuda, que ese es el rubro que nos está ahogando en este momento, que es el que está ahogando las finanzas estatales, pues entonces debería tener muchísimo mayor urgencia realizar esa reestructuración de la deuda, que lamentablemente veo a pocos actores, lo ha mencionado don Gerardo Corrales, lo ha mencionado don Rodrigo Chávez, pero más allá de eso, veo a pocos actores, lo ha mencionado el diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad, pero más allá de ellos, no veo a mayores actores planteando la urgencia de esa medida. Don Juan Carlos, si no se logra un acuerdo con el fondo en los próximos meses, si no se cuenta con ese dinero, ¿cómo quedaría el país? Podemos hacer la reforma, podemos hacer el ajuste por cuenta propia, pero los mercados no nos van a dar el beneficio de la duda. Si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es probable que las calificadoras de crédito bajen la nota de Costa Rica, que deterioren la perspectiva de la deuda del país. Esto va a hacer que entonces las tasas de interés que enfrentamos van a aumentar significativamente y corremos el riesgo bastante real de una mora de pago, de un default el próximo año, lo cual nos sumergiría en una crisis todavía peor a la que estamos viendo en este momento resultado de la pandemia. Un acuerdo con el fondo es deseable, deberíamos de apostar a esto, pero nuevamente la naturaleza de ese acuerdo no depende de Washington, depende de Zapote. Don Juan Carlos, no me queda ya ninguna duda de que usted vino para quedarse porque tiene todos sus libros ya aquí en San José también. Bueno, aquí todavía me faltan algunos que tengo en Washington, no me los he podido traer. Bueno, pues ahí usted sabe que dentro de todos los títulos el único que logro distinguir es Open, que es la biografía de Agassi. Bueno, no, de hecho este es un libro de una economista que presenta el caso a favor del libre comercio, de la apertura de cuentas de capital, de la emigración, pero desde un punto de vista de centro izquierda. Ya. Es un libro reciente. Porque tiene el mismo título. Tiene el mismo título y acaba de salir otro que también se llama Open, de un ex colega mío, que es sobre la historia del progreso humano. Don Juan, también se ha mencionado, usted lo ha dicho, tiene intención de participar en política el próximo año. Así es, yo me cansé de ver los toros desde la barrera en Washington. Es bastante frustrante estar allá y recorrer toda la región. Tuve la fortuna de recorrer toda América Latina, de estudiar mucho el tema de las políticas económicas internacionales y ver que en Costa Rica tenemos todas las condiciones para dar el salto al desarrollo y que por mezquindad política, que por obnubilación ideológicas, por ignorancia incluso,
no implementemos las reformas necesarias para que Costa Rica dé ese salto al desarrollo. Y es por eso que me cansé de estar predicando allá desde Washington, decidí enrollarme las mangas, venirme aquí al país y darle un chance tal vez a una carrera política, a ver cómo me va. Y si puedo, por supuesto, aportar al país. Bueno, el tiempo lo dirá, don Juan. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Ignacio. Muchas gracias.